Vamos a usar el mismo versículo de la semana pasada para orar. La intención de repetirlo es porque en el tema que seguiremos es una gran herramienta para evitar que Satanás ponga malos pensamientos, malas intenciones. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10, 31 y 32. El 32 dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Si nos proponemos desde que nos levantamos, todo el día, todo el tiempo, a hacerlo todo para la gloria de Dios y a no ser tropiezo para nadie, Satanás estará imposibilitado, casi que anulado a podernos engañar. Pero hay que estar insistiendo, hay que entrenarse, se requiere tiempo para estar consciente de que todo debo hacerlo para la gloria de Dios y que siempre debo estar entendiendo que no sea tropiezo para nadie, gentiles, judíos, la iglesia de Dios. Oremos. Padre, gracias por esta noche, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Abre nuestro entendimiento por tu gracia y tu misericordia, con la ayuda del Espíritu Santo, que las Escrituras se abran delante de nosotros. Gracias, Señor. Amén. Traje material para esta lección. ¿Ves, hermana? ¿Me ayuda? Este es de ahora. Lo compartimos. Este es para ahora. Y si alguien no tiene de la lección anterior, me quedaron unos ejemplares. Espérate, porque a mí no me quedó eso nada. Eso me pasa. Sí, espérate. Ok, ahora sí. Estos son de la semana anterior y ahí está la continuación. Ok. Ya estábamos viendo el problema de Judas. Okay. Hay dos versículos de Juan, del Evangelio de Juan, que quedaron pendientes. Solo Juan los registra. Era San Juan 13:2, que dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Solo Juan tiene este versículo, o lo registró. Y el otro es 13:27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ahí quedamos la semana pasada. Ahora sí, en la hoja 7, vamos a ir a la 7, dice, esto ya es de ahora. Y cuando cenaban, como el diablo, y es poner atención en esa expresión que está en las traducciones nuestras, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ese ya había puesto, en griego es el verbo baló, que es un verbo primario y significa lanzar, más o menos violento o intenso, pero siempre denota un lanzamiento premeditado. Usted no crea que el diablo es tonto. De eso es lo que, con la ayuda de Dios, podremos estudiar. El diablo premedita muy bien lo que quiere lanzar a la mente tuya. Estudia muy bien. Vamos a estudiar a Judas, pero luego trataremos de profundizar con la palabra, porque hay mucho material
pero tenemos que apoyarnos en lo que dice la Escritura. Entonces, queda claro que ese ya había puesto en el griego, lo que dice es habiendo lanzado, y ese lanzado no es a lo loco, es premeditado. La oportunidad que tuvo el diablo para lanzar en la mente de Judas el pensamiento de entregar a Jesús. En las páginas 5 y 6, bajo el contexto del pasaje de Juan 12, 3, 6, ustedes lo tienen, analizamos 5 datos sobre Judas. Ahora vamos a ver el pasaje paralelo en Mateo 26, del 6 al 16. Ahí lo tienen. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron. Ahora lo vamos a comparar con Juan 12:4. Este es el paralelo de Mateo, pero vamos a ver qué registró Juan. Entonces, al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. En otra oportunidad, Dios lo permita, veremos la importancia que tiene lo que hizo esta mujer con este perfume. Es tan importante que el propio Señor dijo que donde quiera que se predique este evangelio. Ahora yo le quiero preguntar, cuando ha escuchado el evangelio, ¿ha escuchado acerca de esta mujer? Piense, ¿por cuál será la importancia que tiene lo que una mujer hizo, tanto que molestó a los discípulos, pero el Señor tiene que pararlos en seco, diciéndoles: cuidado, lo que esta mujer hizo, lo ha hecho para mi cuerpo, a fin de prepararme para la sepultura. Todo el pasaje es muy interesante, pero vamos a la hoja que sigue, a la 9. Tiene un título ahí para pensar. En Mateo 26:8 dice: se enojaron, plural, pero en Juan 12:4-6 dice que Judas fue el vocero que manifestó la queja y que lo hizo por razones hipócritas. ¿Recuerdan cuando vimos en la página 5-6 de la guía? Ahí lo estudiamos y vimos 5 datos importantes de Judas. Entonces, Judas fue el vocero que manifestó la queja y que lo hizo por razones hipócritas, porque en realidad lo que quería era robar. Evidentemente, los otros discípulos, no teniendo discernimiento, simpatizaron con la protesta de Judas, pero Judas fue el vocero. Judas queda en la mira de Satanás y es cuando queda dominado por el impulso de una avaricia diabólica, y entonces convino en vender a su maestro por dinero. No es que odiase al Señor, ni que estuviese en pleito contra Él. No es eso, sino simplemente el amor al dinero.
Esto y no otra cosa hizo de Judas un traidor. No está aquí, pero quiero que lo escuche. Por el recorrido que he hecho, por el internet que me permite ver cosas que pasan en otros países, hay muchos pastores que no es que no crean, pero les interesa mucho el dinero. Es un problema serio que estamos viviendo hoy. Vea a Judas. ¿Qué me queréis dar? ¿Y qué es lo que quería? Ni pan para comer, ni ropa que ponerse, ni cosas indispensables, ni comodidades. Este desventurado avaro no se contentaba con otra cosa que arrastrarse vilmente hasta los sacerdotes para decir: ¿qué me queréis dar? No es la falta de dinero, sino el amor al dinero, la raíz de todo mal. Tuve que poner ahí en manuscrita o imprenta mala, 1 Timoteo 6:10, ahí lo tienes en la base. Oiga, esto es Pablo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Nadie, ninguno de nosotros está exento de enamorarse del dinero. En varias ocasiones, cuando pude aconsejar a algunos discípulos del Señor que no tomaran ciertos trabajos por el sueldo, no resultó. Prefirieron el sueldo a tener tiempo disponible para estudiar. El trabajo no los dejaba estudiar la palabra. Este es un problema serio, muy serio. Recuerde usted las tentaciones que el propio diablo suministró al Señor. Una de ellas, muy fuerte, fue: todo te lo puedo dar. A mí me ha sido entregado toda esta gloria del mundo, y a quien quiero yo la doy. Si tú postrado me adorares, yo te la doy. Escúcheme, no es que Judas estuviera peleado con Jesús. Hay otras teorías, pero no están en la Biblia, están fuera de los textos bíblicos. Yo le estoy hablando de la Escritura. No es que Judas estuviera en un pleito con Judas o que no lo quisiera. Es que el amor al dinero, la avaricia, le ganaba. Y si llegamos a ver la hojita de conociendo a Satanás, conociendo al enemigo, vamos a ver algunas cositas. Escúcheme, muchos pastores, líderes, grandes evangelistas se han desviado. No es que no crean en el Señor, es que creen o lo llaman en el éxito. Confunden bendición con éxito. Y aquí está aquella palabra de la que hablábamos la semana pasada: se han extraviado o desviado. No llegan al puerto porque se extravían. No estoy diciendo que no sean creyentes. Personalmente tengo amigos que se fueron por ese camino. En la hojita de para pensar, en el punto 3, no podéis servir a Dios. Yo sé que tú conoces que dice: y a las riquezas. En una versión, en una Biblia mía anotada, me encontré, es una Biblia antigua, un poco antigua, me encontré que decía: no podéis servir a Dios y a Mamona. Todavía en las más actuales dice mamón, en algunas, porque mamón es en griego. No podéis servir a Dios y a Mamón. Pero por eso no vote nunca una Biblia, por viejita que esté. Esta decía: no podéis servir a Dios y a Mamona.
Entonces me metí a estudiar qué es eso de mamoná. Mamoná era la palabra hebrea para las posesiones materiales. En su origen no era una palabra mala, pero la palabra mamoná tuvo una historia de lo más curiosa y reveladora. Procede de una raíz que quiere decir confiar un depósito, y mamoná era lo que uno le confiaba al banquero o a la empresa de seguridad para que se lo guardara de todo riesgo. Pero conforme fueron pasando los años, mamoná llegó a significar no lo que uno confía, sino aquello en lo que uno confía. Así pues, mamoná acabó escribiéndose con mayúscula, mamoná, y a considerarse como nada menos que un dios, el dios Mamón, con el tiempo. Mamoná era lo que yo quería que alguien me cuidara. Lo leo otra vez. Conforme fueron pasando los años, mamoná llegó a significar no lo que uno confía a alguien, no lo que uno le da a alguien que lo cuide, sino aquello en lo que uno confía. Hay pastores que lo que confían es en los números, y según los números así está la bendición. Dios quiera que volvamos a la Biblia y que estudiemos bien. Por eso somos bíblicos. La historia de esta palabra muestra que las posesiones materiales pueden llegar a usurpar un lugar en la vida que no estaba programado que ocuparan. Una vez que pude comprar un carro nuevo, se volvió una maldición, porque yo tenía que estar limpiando y lavando el carro y aspirando el carro y que el carro se viera, y eso me quitaba tiempo para orar, para estudiar. Y de eso se aprovecha un enemigo, Satanás. No estamos exentos. Una de las estrategias que usa, por ejemplo, yo tengo que decirlo, es cansarnos, fatigarnos, y terminamos tan exhaustos que no podemos abrir la Biblia, que no podemos ver ningún versículo, los ojos se nos cierran. Bueno, así que la historia de esta palabra muestra que las posesiones materiales pueden llegar a usurpar un lugar en la vida que no estaba programado que ocuparan. En principio, las posesiones materiales de una persona eran las cosas que se confiaban a otra persona para que las tuviera a salvo. Por último, llegaron a ser las cosas en las que la persona ponía su confianza. Números. Hay un autor que consulté que dice que en la iglesia hay un ídolo, se llama numerolatría. Números. No. Hay un versículo muy complicado en Lucas que tal vez llegaremos ahí, que el que quiere ser discípulo del Señor debe renunciar a todo lo que posee. Nosotros no somos de aquí, nosotros estamos de paso, es un momento, y nos fuimos, por cierto, a un juicio, no de condenación, de si hicimos lo bueno o lo malo. O sea, si el trabajo que hicimos como creyentes fue realmente bueno o fue malo. Bueno, 4. No se puede describir mejor el Dios de una persona que diciendo que es el poder en el que confía. Y cuando se pone la confianza en las cosas materiales, estas se han convertido no en su apoyo, sino en su Dios. En un momento tuve un carrito muy humilde, muy bueno, pero muy humilde, y fui a una reunión de pastores. ¿Sabe qué hacían la mayoría?
ver mi carrito. ¿Qué tiene que ver mi carro? Porque se supone que un siervo de Dios no puede tener un carrito humilde. Piense, las hojitas se llaman para pensar. Basta decir que antes de vender al Señor Jesús a los judíos, punto 5, Judas ya se había vendido al diablo. Se había convertido en esclavo de Satanás, dispuesto a hacer lo que su amo le mandara. Que el Señor nos ayude. Ahora sí, aprovechemos, todavía no se ha encendido la lámpara. Esta es una primera parte sobre Satanás, conociendo al enemigo. Esto es muy importante. Este punto primero fue el que consideré de los más importantes al darme cuenta también de mucha confusión al respecto. Satanás y los demonios no conocen los pensamientos de las personas. Sabemos que Jesús conocía los pensamientos de la gente. Ahí tienes tú las citas. Dios conoce los pensamientos de la gente. Tienes las citas. Pero en ninguna parte se nos dice que Satanás o los demonios conozcan los pensamientos de la gente. En ninguna parte en la Escritura. Por el contrario, vamos a ver un caso muy bueno para esto. Daniel 2, 27 y 28. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Yo creo que se ubican, ¿verdad? El 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Ahora vea la lógica. Daniel le dice a Nabucodonosor que nadie que hablara por ningún poder, sino Dios, podría decirle al rey lo que él soñaba. Eso incluía encantadores, magos y astrólogos, quienes podrían apelar a fuentes demoníacas. Pero aparentemente estos demonios no podían leer la mente del rey, ni siquiera para confirmar lo que había soñado, y mucho menos para interpretarlo. Así que este es probablemente el pasaje principal que tiene relación directa con el asunto. Lo busqué porque usted no me va a creer que algunos creen, disculpe, que Satanás puede leer lo que estás pensando, Álvaro. No, Satanás no puede leer tu mente, pero mira lo que sí puede hacer. Satanás y los demonios están en una excelente posición para deducir lo que está en nuestras mentes, ya que nos pueden ver desde el exterior. Ellos saben exactamente lo que estamos leyendo, viendo en la televisión. Ellos escuchan nuestras conversaciones, ven nuestras respuestas físicas, oyen incluso nuestras palabras privadas y son sin duda expertos en leer nuestras expresiones. Nos ven cuando otras personas no pueden, en cualquier momento que lo deseen. ¿Sabía que Satanás o algún demonio puede estar aquí ahora y puede estar mirándote a ver cómo tú reaccionas a lo que se está enseñando? No puede saber qué piensas. Él sé, claro que le encantaría, pero tiene límites. Pero sí puede ver qué expresión haces tú. Hojillas esas. Ahora llego y las boto. No lo dices, lo piensas y luego lo haces. ¿Dónde cree usted? O vamos a ver así, fácil. ¿A quiénes crees tú que persigue con más ganas o vigila con más ganas Satanás y los demonios? ¿A los que no están aquí, o sea, que no son creyentes, o a los que son creyentes? Los que son creyentes. Piénsalo. La hojita dice para pensar. Piensa en tus reacciones a veces cuando te enojas.
cuando pierdes el control, ahí puede estar un bichito malo observando cómo hablas, cómo te expresas. Hay algunos ejemplos que me dan muchas ganas, pero quiero ganar tiempo. Pero tú piensa, cuando te quedas viendo algo que no tienes que quedarte viendo. 3. Satanás está limitado como tentador. Satanás no es un ser supremo o soberano para obligarme a hacer cosas que yo no quiera hacer. Ni siquiera Dios lo hace, mucho menos Satanás tiene potestad para hacerlo. De modo que Satanás solo tiene permitido presentar la oferta. De nosotros depende si la tomamos o la dejamos. Satanás algunas veces ruge como un león, pero más a menudo es sutil como una serpiente. O se disfraza como un ángel de luz. Tienes los versículos. No debemos imaginar, por lo tanto, que sus armas únicas o las más comunes sean la persecución abierta y la abierta tentación a pecar. Prefiere seducirnos y hacernos caer en claudicaciones o conducirnos al error. Las artimañas del diablo asumen muchas formas, pero la más eficaz es cuando tiene éxito en persuadir a la gente de que Él no existe. Atribuimos todo a nosotros mismos. Hemos llegado a ser muy psicológicos en nuestra actitud y pensamiento. Vivimos ignorantes de este gran hecho objetivo: el ser y la existencia del diablo, el adversario, el acusador y sus dardos feroces. Pablo en Efesios 6, del 6 al 20, hace ver que todo el periodo intermedio entre las dos venidas del Señor estará caracterizado por el conflicto. La paz que Dios ha hecho a través de la cruz de Cristo solo será experimentada en el medio de una lucha incansable en contra del diablo. Y para ello, la fuerza del Señor y la armadura de Dios son indispensables. Quise que me alcanzara para leer hasta aquí. Vamos a seguir. Hágase un pequeño examen. Pregúntese si usted termina muy cansado en el día, muy exhausto, de manera que no tiene tiempo para un devocional en la casa. Yo recuerdo de mis pastores mayores, creo que algunos ya han muerto, pero ellos insistían mucho: el devocional en la casa. Se leyó la escritura, un himnito, un canto. Hermanos, que no hay tiempo. Qué interesante. Hay que darse cuenta que muchas de las enfermedades mentales que padecemos, algunos, yo he tenido que quitar algunas, no son exactamente meramente psicológicas. Hay cuestiones muy delicadas que no se están resolviendo como Dios quiere. Puras aspirinas, puros antiinflamatorios, calmantes, muchas cosas que, por cierto, a muchos les conviene vender. Que el Espíritu Santo nos ayude. Es para pensar. Dios los bendiga mucho. Gracias.